Muy buenos días a todos y es un placer y un honor estar aquí, poder compartir esta jornada de trabajo y de fiesta, ¿no? Porque creo que es una gran fiesta. Vuestro compromiso, la educación, estar aquí disfrutando de ese sentido de pertenencia, algo grande, algo importante, creo que poder compartir con vosotros esos momentos para mí de verdad es algo especial y os lo agradezco. Felicitar a la organización. Creo que no podía haber escogido mejor arranque que la actuación del gran maestro Ara en este auditorio. El poder contemplar al gran maestro y sobre todo poder contemplar a esos chavales con su mentor, con esa figura, con eso tan importante, en lo que luego tendremos tiempo de hablar porque a mí me ha pasado también, realmente ha sido un comienzo emocionante y que a mí me ha llenado de satisfacción. Bueno, me ha puesto los pelillos de punta. Como veis, la cosa va de rizos, ¿no? Hoy salimos todo el mundo con el pelo rizado, debe estar de moda. Y yo lo que sí que constaté desde mi más tierna infancia es que carecía de cualquier habilidad para la música. Eso lo constaté claramente. Pero sí que tenía otras habilidades que me han llevado a pasar, pues toda una vida persiguiendo retos, llegando a esos límites, no los límites de Carlos como persona, sino los límites del ser humano, ¿no? Allá donde la vida no es posible, allá donde todo es frágil, donde todo es complicado y donde no vale componer todo lo que tienes, sino que hay que avanzar un pasito más cada vez. Después de 14 años en este proyecto vital, un proyecto que me ha ocupado muchísimo tiempo, me ha permitido recorrer un largo camino, un camino nada fácil, pero un camino de grandes satisfacciones y sobre todo de gran enriquecimiento personal. Ese camino culmina en la cima del Everest, allá donde termina el mundo, donde acaba el mundo. Y quiero compartir con vosotros ese momento final, esos 7 minutos finales de un proyecto de 14 años, para que sintáis de alguna manera lo que pude sentir cuando puse los pies sobre esa cima del Everest. Pasamos el vídeo. Frontera natural entre Nepal y Tíbet. Erguido hasta los 8.848 metros de altura, se alza el Everest, una pirámide triangular de hielo y oscura roca. Everest, último 8000. El 19 de mayo se internan por tercera vez en la montaña para realizar el ataque definitivo a cima. Tienen por delante una larga jornada hasta el campo 2, al que llegarán tras cruzar de nuevo la cascada del Khumbu y el gran Valle del Silencio. Un desfiladero excavado en el corazón del macizo por el glaciar del Khumbu, por el que ascienden flanqueados por inmensos paredones. Abandonamos el campo 2, rumbo hacia el campo 3 y vamos ya a los buzos de altura porque dan previsión de viento y nos cogerá probablemente ahí en el muro del Lhotse. Desde este segundo campo de altura emprenden camino hacia la enorme pared oeste del Lhotse. Una gran masa de hielo vertical que tendrán que superar para alcanzar el emplazamiento del campo 3 a 7.300 metros. Por encima de ese campo caminarán en la llamada zona de la muerte, en altitudes incompatibles con la vida humana. Cerca del campo 3, campo 3, a 7.000 metros. Aquí los esfuerzos ya se notan.
Aquí estamos de nuevo en el campo 3, en esta ocasión ya en el ataque definitivo a Cima, ¿no? Veníamos con mucha ilusión, con muchas esperanzas, porque teníamos una buena ventana para el día 22, es decir, para pasado mañana. Ahora, en cuestión de 36 horas, parece que los vientos han cambiado y que lo que era un buen día de poco viento se va a transformar en un día de muchísimo viento, entre 70 y 90 por hora. Las esperanzas de hacer Cima son pequeñas. Raúl ya se baja, desiste, porque con los pies ahí como los tiene tocados, subir en estas condiciones sería un suicidio para sus pies, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, no estamos contentos porque todo se ha truncado y vamos a intentar pelear hasta el final, pero no va a ser fácil. Y a partir de ese punto pues sigo para arriba, ¿no? Junto con el compañero andorrano Domingo, que es el que me acompaña en ese trayecto. Carlos continúa la ascensión hacia el Collado Sur, a casi 8.000 metros de altitud. El último campo antes del asalto a la cima. Un inhóspito llano de roca y hielo situado entre las paredes superiores del Lhotse y el Everest. Y entonces es cuando ya recibimos los partes meteorológicos, donde comprendemos que el buen día pronosticado no va a ser tal, que no va a ser un día, yo veo claramente que no va a ser un día para subir sin oxígeno, y que la única ventana que tenemos de buen tiempo, curiosamente, va a ser durante la noche, con lo cual tenemos que hacer algo muy extraño, que creo que se ha hecho muy pocas veces en el Everest, que es subir durante la tarde anterior y utilizar toda la noche para llegar antes de que prácticamente salga el sol a la cima, ¿no? Estamos en el balcón, a 8.500. El día de ataque a Cima, de momento, solo hace frío y no mucho viento, muy poquito. Nos quedan unas 3 horas o 4 por ahí. A ver si hay suerte. Ojalá venga, ojalá. A por el último. Eso evidentemente sin oxígeno hubiese sido pues, una locura. Por la noche el frío es mucho más intenso, no te calienta el sol, son muchas horas y al final pues hubiese perecido o hubiese bajado con congelaciones tremendas solo del intento, porque ya te digo que llegar, vamos, yo creo que hubiese sido imposible. 26 expediciones al Himalaya, más de 1000 días vividos sobre glaciares. Un largo camino por las montañas más altas del planeta que ahora está a punto de contemplar encaramado en la cima del mundo. Llegamos a la cima a las 4:30 de la mañana con los primeros rayos del sol. Llegamos 4 personas, los 2 sherpas nos acompañaban, Domingo y yo, y curiosamente pues tuvimos una recompensa extraordinaria que no contábamos con ella, ¿no? Que era el hecho de poder estar en la cima del Everest amaneciendo, viendo ese espectáculo extraordinario de ver la sombra en el horizonte, de ver cómo el sol sale por el Kanchenjunga, de tener los primeros rayos del sol en el Makalu, en el Lhotse, en el Choyu, en el Sisa, y sobre todo de estar solos en la cima del Everest, con lo que eso representa. Es decir, pudimos disfrutarla, hacerla nuestra. ...14 años de mi vida concluían ahí, concluían en esa punta a 8.848 metros, y en ese momento, pues bueno, después de llegar al campo base, después de volver a casa, pude constatar que realmente había terminado un proyecto, había algo en lo que creí desde siempre, algo que me llevó muchísimo tiempo, que me permitió grandes cosas. Me permitió, por ejemplo, conocer mis límites, conocer el poder mental que tenía, conocer la fortaleza física que tenía también, conocer el valor de la amistad, conocer a muchas personas que ya no están conmigo, pero que lo dieron todo persiguiendo sus sueños, y también conocer otros mundos, otras culturas, y algo muy importante, coger perspectiva sobre el mundo que tenemos. Es decir, el hecho de que te falte todo, el hecho de que llegues hasta donde el límite del ser humano puede llegar, hace que cuando vuelves aquí valores lo que es importante de lo que no. Lo que es ruido
de lo que es realidad y lo que es ficticio de lo que tiene realmente importancia, lo que de verdad importa, podríamos llamar. 14 cimas, el reconocimiento de los medios, de las personas que te rodean y con ello pues también la llegada de una gran responsabilidad, el hecho de pasar, ¿no?, a ser pues personaje más conocido, personaje de referencia o por lo menos referente para el mundo del deporte, para el mundo de esos chavales que empiezan, para el mundo de muchas personas, hace que la responsabilidad evidentemente sea grande y sea importante. El haber alcanzado estas cimas, este proyecto, me ha hecho, como os decía antes, compartir vida con muchas personas. He conocido lo que es la importancia del equipo, lo que es la importancia de poder escuchar a las personas que te rodean, de atenderles en sus necesidades, de acompañarles allá cuando la duda surge en sus mentes. También el valor que tiene el confiar en la gente que te apoya, que te patrocina, que lucha contigo, que no está en el Himalaya físicamente, pero que te empuja a estar allá arriba. Y sobre todo también, evidentemente, el valor de la confianza en uno mismo. Es algo que siempre he tenido, pero que realmente ahora estoy satisfecho de poder confiar en mis proyectos, de poder decir, merece la pena, las cosas que emprendes merecen la pena y las puedes llevar a cabo. Y cuando estás en esa situación, la verdad es que rompes unas barreras importantes y puedes dedicarte a aquello que realmente es importante para ti. Todo este camino está muy bien ahora, ¿no? Ya hemos subido las cimas, nos hemos salvado, estamos aquí, pero todo esto comienza mucho antes y te das cuenta, con el tiempo te das cuenta, y pensar que en las expediciones tenemos un montón de tiempo para pensar. Yo he estado hasta 26 días encerrado en una tienda, viendo nevar, sin poder salir de ella, y lo único que te queda es ese proceso de meditación, de darle vueltas a las cosas. Y comprendes que ese camino es largo y que ese camino empieza cuando tienes 5 o 6 años. Yo en mi caso, como ya soy tirando a mayor, pues esa foto es del año 69 o 70. Yo soy de la cabeza inclinada. No sé por qué tenía la cabeza inclinada, supongo que estaba pensando algo. Pero realmente ahí empezó todo, en el Colegio Escuela Espiar de Jaca, bueno, yo nací en el 64, pues ahí tendría unos 5 o 6 añitos. Y bueno, empecé a aprender cosas muy importantes, me enseñaron cosas muy importantes. Y cosas que desgraciadamente a lo largo del tiempo han dejado de tener importancia en muchos momentos y eso nos ha llevado a situaciones, digamos, no tan buenas como las que podríamos haber tenido. Me enseñaron el valor del respeto, pero el respeto con mayúsculas, el respeto a quien te enseña, a quien dedica sus conocimientos, su tiempo y su interés a transmitirte todo ese bagaje a ti. El propio Alejandro Magno respetaba a Aristóteles, su gran maestro. Nosotros, no sé si tanto, pero desde luego estábamos muy cercanos a ello, en el respeto a quien te eduque y, por supuesto, el respeto a tus progenitores y a todos los mayores. Muchos que tendréis mi edad, sabíais que antes ibas por la calle y cualquier mayor te decía algo y lo cumplías a rajatabla, ¿no?, porque respetabas. Es algo que también he aprendido en el Himalaya, en pueblos como Pakistán, en pueblos como Nepal, el enorme respeto a la gente mayor que se tiene, por su experiencia, por el esfuerzo que han hecho en la vida, por todos los sacrificios que han hecho. Y todavía me preguntan a veces en Pakistán por qué en Europa, o en Occidente en general, hemos perdido esa figura tan importante del mayor, del abuelo que enseñaba a los chavales, que transmitía, del aprendiz, de esa persona, del mentor, que conducía de la mano al que se iniciaba en el mundo, ¿no? Todavía no lo entienden, yo tampoco lo entiendo a veces. Otro de los valores importantes que me inculcaron los padres escolapios fue el valor del esfuerzo en cualquier faceta de la vida, desde el deportivo hasta el del aprendizaje. Otro importantísimo, y que me lo he aplicado con fuego en un mundo tan difícil como el del Himalaya, es el del compromiso. Aún recuerdo, bueno, no es que lo recuerde, es que todavía sigue en activo. El padre Damián nos inculcó el valor del esfuerzo en el medio natural. Él, en su tiempo libre, nos sacaba a los chavales a esquiar, a conocer los entornos de Jaca, a pasear, y aún hoy en día, con más de 80 años, el otro día salía en el periódico
cómo sigue haciendo esa faceta. El compromiso con la juventud, con la educación, en este caso, el padre Damián es el paradigma de lo que puede ser el compromiso. Más de 80 años y sigue haciendo lo mismo que hacía hace 50 años. Realmente esos valores importantes, con ese bagaje, en un aprendizaje que es cuando hay que hacerlo, en la edad temprana, en ese periodo de los 5 a los 12, 13, 14 años, ahí es cuando moldeamos esa arcilla, cuando hacemos la forma. Y ese bagaje, con ese bagaje, y siendo un chaval como era, bastante curioso, la verdad es que siempre he sido curioso, siempre me ha gustado explorar, siempre me ha gustado, bueno, husmear, digamos, ¿no? Ver lo que hay, pues con ese bagaje y con esa cualidad conseguía acometer proyectos difíciles, muy difíciles, y además en ámbitos absolutamente distintos. No es que se me diese bien una cosa u otra, se me daban bien algunas cosas, pero sobre todo me apliqué y concienciadamente trabajé para que se me dieran bien proyectos tan difíciles y tan dispersos y distintos como son el mundo de la química, el mundo de la aviación o el mundo de la montaña. Fijaros que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero han sido mis 3 grandes pilares y donde me he forjado para sacar retos y proyectos adelante. Siempre he estado atento, y hay que estarlo, porque el conocimiento de esos mundos a veces se hace a través de un mentor, de alguien que te introduce, alguien que te aporta una herramienta, alguien que te hace un comentario, que te abre la puerta a un mundo nuevo, y a veces son simplemente señales que pasan cerca de nosotros y tenéis que decir, como lo hacéis a los chavales, que estén atentos, que nunca se sabe dónde está ese vínculo que te une a lo que realmente te hace vibrar, a lo que realmente te alineas. No cabe duda, y viendo al maestro Ara antes, que es una suerte que él haya encontrado esa línea vital y pueda llegar a tocar un instrumento como lo hace. La pregunta es, ¿cuántas personas no habrán encontrado esa línea, no habrán encontrado cómo alinearse pese a tener facultades, porque realmente el sistema no ha permitido que eso sea así? Y eso es un drama, eso no puede ocurrir. Encontrar el camino vital de las personas, eso es lo que hace que luego las personas sean felices. No hay persona más feliz que aquella que trabaja en lo que quiere, aquella que vibra cada mañana con lo que hace, aquella que le supone un reto. Y para mí, mis grandes retos han sido esos 3, el mundo de la química, el mundo de la aviación y el mundo de la montaña, y yo creo que mucho más que los otros, ¿no? Estos grandes proyectos siempre, han sido así, lo que me enseñaron cuando era pequeñito. Preparación, el padre Santiago era el padre que sabía de todo. Tenía tiempo para aprender y me acuerdo una vez que nos dijo aprender siempre de todo el mundo se aprende algo, pero tenéis que tener la humildad necesaria y el respeto necesario para poder aprender a las personas. El esfuerzo, ¿qué os voy a decir? En el mundo de las montañas, en cualquier mundo. Hay que aprender no solo a hacer esfuerzo, sino a disfrutar del esfuerzo. Cuando consigues que el esfuerzo sea parte de ti, cuando consigues disfrutar con el esfuerzo y buscarlo, no que te llegue y afrontarlo, sino buscarlo, es cuando realmente estás liberado para hacer cualquier cosa que quieras. Todo lleva esfuerzo en la vida, pero si consigues disfrutar el esfuerzo, evidentemente tus fronteras ahí no existen. Y tesón, como buen aragonés, pues bueno, llamaríamos cabezonería, ¿no? Nos dicen cabezones, no sé, vamos, en el fondo es tesón. Es que es el tesón importante para perseverar en el esfuerzo. En el mundo de la química, y fijaros lo de la figura del mentor, qué importante, pues ahí quizás, si podría decir, cuando tenía 14 años, la mentora fue mi abuela materna. Mi abuela materna me regaló ese juego de química que veis ahí. Un juego de química extraordinario, un juego de química de los de antes, con los que se podían hacer muchas cosas, ¿no? Ahora son agua de colores y poco más y se puede hacer poco. Pero bueno, con ese juego de química comprendí que lo que me gustaba a mí era eso. Aprender por qué se combinan las moléculas de una forma, aprender por qué unas reacciones se producen y otras no. Aprender, en esencia, la base de lo que es el comportamiento de la vida, el comportamiento de nuestro entorno, de nuestro medio e incluso de nuestro cuerpo, ¿no? Sin duda, no tuve, ningún problema a la hora de elegir la carrera que iba a hacer, pues hice químicas y trabajé de químico durante 10 o 15 años dirigiendo un laboratorio. Fue una época feliz en mi vida y, desde luego,
ahí aprendí otra gran verdad, que estudiar lo que estudiemos, da igual, al final lo que hace es formar la mente. Y todos mis conocimientos de química, que evidentemente después de años sin trabajar en la química no los tengo, pero el pozo, esa forma de ver los problemas, esa forma de enfrentarme a situaciones difíciles, sin duda tiene mucho que ver con el pensamiento científico que aprendí en la facultad, sin duda alguna. Mi abuelo materno también era, pues bueno, un trabajador toda la vida, y me llevó, con él aprendí la conexión con la naturaleza. Me llevaba mucho al campo, le gustaban mucho las aves y me enseñó a ser más observador de lo que ya era. Me enseñó a identificar las aves por el canto, a ver sus comportamientos. Y ahí empezó a interesarme muchísimo el mundo de las aves y, por tanto, el mundo de la aviación. Parece curioso. Volar como un pájaro es uno de esos sueños, es una de esas entelequias, ¿no?, que tenemos muchos seres humanos, porque es algo maravilloso contemplar a vista de pájaro el mundo que nos rodea. Te das cuenta de la grandiosidad y de la belleza que tenemos alrededor. Un sueño. ¿Cómo iba a llevar a cabo ese sueño? Pues evidentemente con preparación, con esfuerzo y con tesón. 3 años en Madrid, en la Academia de Pilotos, aprendiendo a volar aviones, dando esa vertiente empresarial que le he querido dar a todo lo que he hecho en la vida, montando una compañía aérea, siendo presidente de una compañía aérea de Zaragoza y pudiendo, pues, cumplir ese sueño, ¿no?, de llevar aviones, de volar, en definitiva. Fijaos qué situaciones tan distintas, pero en el fondo es lo mismo, prepararse, tener ese reto, ¿no?, esas ganas de conocer de algo, prepararse ya no cuesta. Cuando tienes las ganas ya no cuesta prepararse. Es una bendición poder tener acceso a ese mundo complejo, desconocido, en este caso en el mundo de la aviación. Y tener tesón para seguir y para llegar hasta el final. Pero sin duda el mundo de la montaña, pues, ha sido el que más me ha marcado y el que he dedicado más tiempo y el que he obtenido, pues, las enseñanzas más importantes. El dinamizador de todo esto, pues otro mentor. Lo que pasa es que no es un mentor al que conocí, sino es un mentor que escribió un libro y tuve la oportunidad de leerlo cuando tenía, pues, 14 o 15 años. Ese señor que veis ahí es Gaston Rebuffat, es un un alpinista francés, que escribió ese libro, y el Nieve y Roca. Y cuando era, pues eso, 14 o 15 años, pasando por una librería, abrí el libro y vi las fotos y comprendí que lo que quería hacer era eso, que lo que quería hacer no era andar por el monte, quería escalar montañas, quería llegar a esas montañas más altas, más difíciles, donde hay que agarrarse a pequeños salientes de roca, donde hay que caminar por empinadas cuestas de hielo, por donde hay que recorrer aristas afiladas como cuchillos entre 2 abismos. Eso es lo que quería hacer. Me preparé, fui a la escuela de la Federación Española de Escalada, aprendí el manejo, aprendí la técnica, conocí a un entorno de gente que hacía eso. Me dejé guiar en los inicios, conocí cada vez un entorno más lejano, primero mis montañas, luego los Alpes, luego otras cordilleras, y al final, pues bueno, decidí acometer un proyecto que me hacía vibrar, que era poner los pies en esas 14 montañas de más de 8.000 metros. Esas 14 montañas que son los gigantes de la Tierra. Esas 14 montañas que son los 14 8000 que están todos en la cordillera del Himalaya y repartidos entre 3 países, Pakistán, Nepal y China. Evidentemente, el cariz profesional había que dárselo. Nadie puede dedicar su tiempo libre a estar 6 o 7 meses fuera del país e intentarlo compaginar con una actividad laboral cualquiera, ¿no? Eso es muy difícil. Con lo cual, pues tuve que crear una empresa, es decir, tuve que crear un proyecto en el que la participación deportiva fuese en el Himalaya, pero que estuviese soportado y patrocinado con empresas o organismos de aquí, ¿no? La verdad es que la vertiente profesional del deporte es muy distinta a la vertiente no profesional, amateur, pero la vertiente profesional te permite el llevar la vida que quieres y dedicado al 100% a ese proyecto, que en este caso fue subir a todas esas grandes montañas de más de 8.000 metros. Motivación en este proyecto, quizás es la pregunta que más me hacen, ¿no? Después de conocer cómo son estas grandes montañas, cuáles son los riesgos. Yo, por ejemplo, en estos 14 años he perdido a 12 amigos íntimos allá en el Himalaya, ¿no? Es algo que supera un poco lo que tenemos preestablecido. Es demasiado riesgo, es demasiado peligroso.
¿Qué lleva a unas personas a tener esa motivación por seguir, por perseverar, por estar en ese ambiente difícil, por correr riesgos, ¿no? que son de difícil cuantificación en el entorno que nos rodea? Bueno, realmente, sin duda, es una gestión de la motivación absoluta, ¿no? Y en mi caso, pues el ser capaz de llevar mi proyecto adelante fue lo que me dio toda esa gran motivación para no cejar en el empeño de hacerlo. Te das cuenta muchas veces que se nos demanda, ¿no?, siempre tener la motivación alta. Bueno, pues yo creo que la motivación hay que tenerla en el nivel óptimo en cada uno de los momentos. De hecho, a mí, el tener la motivación muy alta casi me cuesta la vida. Es decir, el querer, el no prestar atención a esas señales que me estaban indicando que algo iba mal por un exceso de motivación, casi me hace perecer en el Lhotse en el año 2008. Después de haber hecho un 8000, lleno de motivación, lleno de fuerza, lleno de furia, me fui a otro y no hice caso a esas pequeñas señales que me estaban dando toques de atención de que algo iba mal, de que mi aclimatación no era la correcta, de que tenía que parar y darme la vuelta. A 8.300 metros, muy cerca de la cima, comprendí esa gran realidad, comprendí que no estaba controlando bien el momento de motivación que tenía. Y afortunadamente lo comprendí, me di la vuelta y con muchísimos problemas conseguí salvar la vida en esa ocasión. He comprendido también cómo la motivación tienes que utilizar una serie de herramientas, las que os he descrito ahí, para mantener la motivación en el punto óptimo. Normalmente siempre es esa encrucijada, lo que debo hacer frente a lo que tengo que hacer. Y encontrar esas herramientas son vitales para una adecuada gestión de la motivación. En el año 2003, en el Kanchenjunga, en la tercera montaña de la Tierra, a mí se me dio por muerto. Ya salían los periódicos, Carlos Paunera desapareció en el Kanchenjunga, fue terrible, ¿no? Yo, en ese periodo de 3-4 días que estuve desaparecido para el resto del mundo, estaba peleando en la montaña, estaba solo, a más de 8.000 metros. No tenía nada. No digo no tenía nada, no tenía tienda, no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada, más que la ropa que llevaba puesta. Durante 3 días, con sus 3 noches, tuve que pelear, tuve que tener valor suficiente como para poder seguir bajando. Cuando lo fácil, y fijaros qué contradicción de la vida, lo fácil era morir. Lo fácil era tirar la toalla, lo fácil era sentarme en medio de la ventisca, solo a 8.000 metros, y decir, no puedo más. Sentarme, adormecerme y ya está. Para seguir adelante, para volver al mundo de los vivos, para volver aquí a ver a mi familia y poder compartir con mis amigos todas las aventuras y todos los retos que me quedaban por hacer, tuve que pelear, y mucho, levantarme, dar 2 pasos, volverme a sentar, dar otros 2 pasos, vencer esas voces internas que tenía en la cabeza, producto de la falta de oxígeno, producto de las alucinaciones, donde me hablaban, siéntate, siéntate, tira la toalla, llegar a negociar incluso con ellos. Doy 25 pasos y paro, doy otros 25 y paro. Fue uno de los momentos de lucha más intensos que he tenido nunca, y al final tuvo su recompensa, pude volver. Con congelaciones importantes, varias falanges de la mano y de los pies, me faltan desde ese año 2003, pero desde luego con la alegría de haber recuperado la vida. Y cuando se lucha por recuperar la vida y se consigue ganar, la vida se ve de otra forma. Se ve de una forma en la que realmente te das cuenta que no podemos perder un minuto. No tenemos tiempo para perder un minuto en cosas que no sean importantes. Te das cuenta de que ya no has tenido nada y de pronto lo recuperas. Es como una segunda oportunidad, es como volver a nacer, es un renacer. Y desde luego la perspectiva que yo he tenido de mi vida, de las montañas, de la familia, de los amigos, de la amistad y de lo que tenemos aquí, no tiene nada que ver con la que tenía antes. De alguna manera es como tener una cierta clarividencia, ¿no?, por lo menos en mi entorno, de lo que de verdad importa. Lo pone ahí, porque lo he dicho. Debemos conseguir que nuestros jóvenes se lideren de una manera efectiva en sus retos y que el esfuerzo sea un ámbito más en su vida. Todas esas conductas
que habéis visto ahí, todas esas conductas que llevan a sacar retos adelante, todas esas conductas yo las he aprendido con sangre allá arriba. Las he implementado a lo que es mi comportamiento. Pero realmente nuestro deber, como padres, como enseñadores, como personas de la educación, lo que debemos hacer es generar en nuestros jóvenes esas conductas que les conduzcan a llevarse y liderarse a ellos mismos. Que vean sus retos, que creen sus retos, que crean en sus posibilidades, que cojan conductas que se creen hábitos con el tiempo. No hay nada mejor en este mundo que algo se te cree un hábito, una conducta que repites al final es un hábito y ya no te cuesta, ya es algo que tienes incorporado a tu forma de ser, a tu ADN. Nuestra responsabilidad con los jóvenes es esa, es decirle, tienes que tener unas conductas que al final te permitan tomar decisiones, liderarte y sacar tus proyectos adelante, no esperar que los demás lo solucionen. Hay personas, todos conocemos que hay personas que nacen líderes, hay personas que tienen algo especial, a veces para lo bueno y a veces para lo malo, desgraciadamente. Pero son líderes, son capaces de tomar decisiones, de emprender proyectos, es más, y de arrastrar a personas con ellos. Hay otras personas que no son líderes, pero que sí, que tienen la obligación, y tenemos la obligación, de hacer que se lideren a ellos mismos, que sean capaces de encontrar aquello que les hace vibrar, que sean capaces de andar por la vida con la ilusión del que comienza un nuevo reto cada día, de que no sea esa forma anodina de ver la vida, de que, bueno, ya pasará, no, luchar, pelear por encontrar lo importante, lo que nos hace vibrar, y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Hay que acompañarlos. Hoy estoy acompañando a mi hija en el año 2000, precisamente a que conociera el Himalaya, que conociera el esfuerzo, que conociera cómo viven otras personas, que conocieran cómo viven otros niños. Aquí tenemos un sistema educativo que hace que los niños puedan ir a la escuela con facilidad. El resto del mundo no es así. El resto del mundo hay niños que tienen que andar 15, 20 kilómetros cada día para ir al colegio, simplemente. Y saben de la importancia que tiene ir al colegio para mejorar respecto a sus padres, para traer más dinero a casa, para mejorar la economía familiar. Y no dudan en recorrer esos kilómetros que a veces son de selva, a veces son de montañas y a veces son con grandes peligros. Y lo hacen cada día. Por eso yo creo que tenéis una gran responsabilidad, a la vez que entiendo que tenéis una gran suerte. Tenéis una gran suerte porque todos estáis alineados, evidentemente. Nadie puede afrontar el tema educativo sin que sea su pasión. Es como el cirujano, es como el maestro del violín que hemos visto. Hay profesiones, y vosotros tenéis una de ellas, en las que la vocación va por delante de la profesión. Tenéis la vocación de educar y tenéis una gran responsabilidad, pero tenéis algo que yo desde aquí os digo que ya lo habéis conseguido. Ese es el lema, sabemos educar. Yo me he educado en este entorno y a mí me han enseñado desde muy pequeño, el valor del esfuerzo, el valor del respeto, todos los valores que os he dicho antes, y los he aplicado en mi vida a rajatabla. Y creo que ahora soy una persona que sabe escuchar, que sabe encontrar sinergias con los demás, que tiene esos hábitos, esas conductas que ya las tengo incorporadas y que gracias a esa educación, que se puede llamar estricta, se puede llamar de muchas maneras, pero que a mí me ha hecho la persona que soy. Y estoy muy orgulloso de la persona que soy y estoy muy orgulloso del proyecto que he sacado adelante y de cómo se lo he transmitido a mi hija también. Y espero que algún día ella pueda seguir unos pasos similares, en su línea, en lo que ella quiera, en lo que le haga vibrar. Al final, la clave de esta vida, si os fijáis, es encontrar aquello que nos gusta, que se nos da bien y que además podemos vivir de ello y con ello, que sea nuestro modus vivendi, que sea nuestra vida. Con todo eso, las personas son felices. Y el gran problema de las personas normalmente en nuestro entorno es que no están alineadas con lo que hacen, con lo que piensan, incluso con la forma de ser que tienen. Afilar la sierra, es decir, el dedicar tiempo a nosotros mismos, el sentarnos en esa piedra, lejos del ruido. Estamos en una sociedad con demasiado ruido, con demasiados inputs, con demasiado movimiento a veces superfluo. De vez en cuando
hay que sentarse ahí y meditar y encontrar el sentido de nuestra vida, encontrar los retos que nos hagan vibrar, tomar decisiones difíciles. Para mí, abandonar la química, cuando tenía un puesto fijo de trabajo, cuando todo iba bien, y dedicarme a otros mundos que quería explorar y a otros mundos donde tenía retos importantes, supuso una decisión muy difícil. Pero cuánto me alegro de haberla tomado, porque eso me permitió no solo vivir una vida de químico, sino vivir varias vidas, la vida de la aviación y la vida de las montañas. Al final, sentarse en la piedra, yo tengo mis piedras en la montaña, pero todos tenemos nuestras piedras y todos tenemos que pasar por esos periodos de reflexión que a veces en nuestro mundo, y os lo digo porque yo paso mucho tiempo en otros mundos donde el tiempo se ve de otra forma, aquí va todo demasiado rápido, nos faltan estos minutos de reflexión, esta capacidad de sentarnos y ver realmente qué es lo que importa. Siempre tendremos retos, siempre tendremos pendientes como esa, paredes, muros de hielo que superar, pero qué bendición es el poder disfrutar de cada paso, el poder disfrutar no solo de cuando se sale y de cuando se llega, sino de cada momento de ese camino. ¿Cuántas veces hemos oído en los últimos años esos atajos, ¿no? Esos atajos que hay para llegar de una forma más rápida a los sitios, para evitarse todo ese proceso, todo ese camino? No hay atajos, señores míos, no hay atajos. El camino es el camino y el camino hay que aprender a disfrutarlo, hay que aprender a recorrerlo y hay que aprender a que cada vez seamos un poco mejores en ese camino. El tiempo de los atajos se terminó y no hay atajo que valga, sino lo que hay es educación, hay respeto y hay formalidad. Y cuando aplicamos eso a la gente joven, e insisto, en esa franja que vosotros conocéis también, esa franja que manejáis de vuestro día a día, de esos 5 a los 16, 17, 18 años, por Dios, es que es el momento de sembrar, de crear esos hábitos, de tener jóvenes que sean capaces de liderar y que sean capaces de tirar. Son el mañana y necesitan de vuestra ayuda, necesitan de esa mentorización, de ese acompañamiento, necesitan que les quitéis el grano de la paja, ¿no? De que les hagáis ver el camino, que muchas veces están perdidos. Yo suelo dar bastantes conferencias en institutos y es un placer, ¿no?, el poder enfrentarme a auditorios donde son chavales jóvenes y donde les digo, venga, algo parecido a lo que os estoy contando, pero a ellos, ¿no? Y les motivo, les hago les agito un poco, ¿no? Les hago ver que realmente todo se puede, que yo soy de Jaca, que a mí no me han regalado nada, que no soy especialmente alto, ni especialmente fuerte, ni especialmente nada. Simplemente me he aplicado al esfuerzo y me he aplicado de una forma concienzuda. Y así se consiguen las cosas. Y eso es una labor que a mí me satisface muchísimo, el poder estar con la gente joven y transmitirles todas mis experiencias. Creo que los ejemplos y los mentores son importantes. A veces una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, yo creo que son necesarias las 1000 palabras y que si además van acompañadas de alguna imagen, pues mejor que mejor, ¿no? Y al final, pues reflexionar también sobre la evolución del pensamiento, por lo menos del mío, cómo después de un montón de años, ¿no?, dedicado a las montañas, a ser prácticamente un animal de montaña, alguien que sobrevive donde hay 40 grados bajo cero, donde no hay oxígeno, donde no tienes nada, donde la muerte está alrededor tuya. Como también he aprendido las grandes lecciones que me ha enseñado la gente más humilde de allá, cómo con poco sobreviven, cómo sin nada son capaces de ser felices, de tirar adelante. Y han despertado en mí una necesidad de devolver parte de todas esas enseñanzas que me han dado a mí. Hace 2 años y medio, 3 años, arranqué la fundación que lleva mi nombre y estoy implicado en la educación y en la mejora de la educación en territorios desfavorecidos. Y no podéis imaginar la satisfacción que supone para mí ahora acercarme a las montañas, no solo con el ánimo deportivo, con el ánimo de conquista, ¿no?, con el ánimo de vencer, con el ánimo de superar retos, sino con el ánimo de poder ayudar a otras personas y de poder arrancar con muy poco la sonrisa de unos niños o hacer posible que en una escuela, en un pueblo de Jaldi, en medio de Pakistán, en una aldea, pues los chavales puedan tener mesas y no tener que sentarse en el suelo como lo hacían hasta ahora. Con lo cual, a veces es verdad, no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas. Y dan las satisfacciones, desde luego, pueden ser muy grandes. Simplemente felicitaros por el trabajo. Animaros a que sigáis adelante. Animaros a que tenemos buena materia prima. Yo los chavales lo veo
buenos mimbres para hacer el cesto y necesitan de vuestro apoyo y necesitan de ese llevar de la mano, ese conducir, poner en la línea de salida y que exploren, que se encuentren, que ojalá tuviéramos a todas las personas alineadas como hemos visto antes, que ojalá todo el mundo pudiese encontrar ese camino donde con respeto y solidaridad con los demás conseguir ser felices y tirar adelante. Nada más, felicitaros por el Congreso y muchísima suerte en vuestra labor, que es muy, muy, muy importante. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un beso. Vamos a ir hacia allí. Sí. Y bueno, he visto que solo algunos han hecho los deberes a lo largo de Twitter. Me imagino que se irán cogiendo a la moda de utilizar los hashtags específicos a lo largo de las distintas ponencias, porque ya saben que después de la mayoría de nuestros ponentes vamos a entrevistarlos. Toma asiento, por favor. Gracias. Bueno, me ha tocado una entrevista de altura para empezar la mañana. Eso, desde luego, queda claro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que digamos, pocas personas han rozado el techo del mundo y los techos del mundo, ¿no? Y la verdad es que me siento muy afortunado, muy afortunado. Sí, sí, porque a mí la primera pregunta que me viene es, Sí. después de ser el cuarto español en subir al Everest, alcanzar más de 8.800 metros de altitud, ¿qué más retos te quedan en la vida? Bueno, lo que me queda es poca vida para todos los retos que tengo, que eso es algo mucho más complicado, ¿no? ¿Ah, sí? La verdad es que sí, mira, realmente bueno, el mundo del alpinismo y el mundo en general, ¿no? Las personas tienen que tener siempre retos. Yo siempre digo que acabar un reto, acabar con los 14 no fue más que cerrar una etapa, ¿no? Yo no puedo consolarme con eso, que quiero más cosas y de alguna manera yo siempre veo la vida como si tuviéramos una licencia vital, ¿sabes? Como si tuviéramos un carnet por puntos, como el carnet que nos han puesto ahora para conducir. Pero tú quieres cada vez tener más puntos, Pues, ¿no? pero tenemos que ganarnos esos puntos, que no sea un carnet ya para toda la vida, sino que irlos renovando, ¿no? Irlos siendo cada vez un poco más personas, un poco más fuertes, a saber más. Y al final es que no da tiempo en una vida, necesitaríamos varias vidas para saber de tantas cosas. Pero yo me refiero a algún reto que nos puedas decir aquí. ¿Tienes a 1.800? Bueno, pues el reto en el que estoy ahora involucrado es el reto de las 7 cimas. La cima más alta de cada continente es un reto que arranqué en este verano con la escalada del Elbrus en Rusia, que es el techo de Europa, y en diciembre parto para Argentina para escalar el Aconcagua, que es el techo de América del Sur. Entonces, durante 2 años y medio voy a estar pues, recorriendo el mundo en esas cimas con sus características especiales, el McKinley, volver al Everest de nuevo, el Kilimanjaro, la pirámide de Karsten, la Antártida, bueno, un montón de sitios que supone un reto logístico, supone un reto alpinístico importante y es un proyecto internacional reconocido y que siempre he querido hacer, ¿no? Y entonces ahora, después del proyecto Los 14, es el momento de arrancarlo como ya lo he arrancado. Carlos, hay algunas preguntas por Twitter que nos cuentan algunos de las personas que tenemos por aquí. Y desde luego tú nos has enseñado con tu ponencia y hemos aprendido de ti. Hola. Motivación, esfuerzo, eso está claro, te doy las gracias. Pero hay algunas preguntas que van dirigidas a... Bueno, tú sabes que como en todas las profesiones, hay algunos docentes que conforme va pasando el tiempo se sienten un poco quemados. Eso es lo que nos dice una de las preguntas de Twitter. ¿Qué hacer para poder motivar a ese docente que, por lo que sea, a lo largo del tiempo, su experiencia, se siente quemado? Y utilizo el coloquialismo porque es lo que nos han puesto en Twitter. Sí, ¿Se deja el trabajo? No. Realmente, mira, realmente yo veo una situación muy similar y haciendo un símil con el mundo de la montaña, que creo que es apropiado, es como cuando estás en la base de un 8000, cuando está nevando, cuando todo va mal, el estado de la montaña es malo y tú estás ahí, ¿no? Es imposible no preguntarse el decir, jo, ¿qué hago aquí? ¿Quién me mandará a mí? Yo es la frase que más me digo, ¿no? ¿Quién me mandará a mí estar aquí? Para recobrar la motivación, realmente hay que preguntarse solo una cosa y recordarse una cosa. ¿Quién me ha mandado aquí? Y eres tú. O sea, yo me he obligado a estar ahí. ¿Por qué? Porque es mi sueño, porque es mi reto. Y tengo que rememorar el sueño, tengo que repetírmelo, tengo que decir, este es mi proyecto, estoy aquí porque es mi proyecto. Son momentos malos, pero también recordar esos momentos en los que
estuviste, aguantaste y al final conseguiste lo que querías. Yo creo que estas personas deberían saber que realmente su vocación, antes lo decía, es una cosa vocacional, y si la respuesta es sí, pues saber que esos malos momentos pasan cuando uno se acuerda de cuál es su proyecto a largo tiempo y rememora situaciones similares pasadas y que una vez vencidas todo ha vuelto a la calma. Carlos, la verdad es que en España hay determinadas cifras, ¿no? Pues que nos alarman, sobre todo a los docentes, como por ejemplo que más del 20% de los alumnos abandonan la educación obligatoria. Entonces, teniendo en cuenta que 2 de cada 10 al final abandonan sus estudios, hay muchos, cuando estamos en las aulas, a los que resulta bastante complicado explicarles o intentar ser ejemplos incluso de que tienen que seguir el camino que les gusta. No lo saben. Yo me doy cuenta de eso. Supongo que alguno por aquí también, ¿verdad? ¿Tiene alumnos? Por favor, levanten la mano, que les preguntan a los alumnos qué es lo que verdaderamente les gustan y no lo tienen claro. ¿Pueden levantar la mano, que vea? Hay muchos. Cuando está claro que el alumno dice, a mí me gusta, por ejemplo, coser, pues adelante. Vamos a aprender matemáticas, por ejemplo, gracias a la costura. Pero ¿y ese alumno que no tiene ni idea? Bueno, pues ese alumno que no tiene idea, probablemente no es que no tenga ni idea, es que no ha aprendido cómo tomar las riendas de su vida. Y cuando no lo sabes, cuando en esta vida vas sin rumbo y no llevas el control, es fácil caer en ese estado de dejadez, de decir, bueno, me da igual todo, no me apetece nada. Yo estoy seguro que esos chavales, si desde antes, desde una edad más temprana, una edad de 5 años, 6 años, hubiesen aprendido a liderarse, a tomar las decisiones, a explorar y a encontrar el mundo del conocimiento, probablemente no llegarían con 12, 13, 14 años a la situación de decir, 16 años, no sé qué hacer, nada me interesa, porque es imposible que en el mundo no te interese algo. Es un mundo tan amplio. ¿Cuánto tiempo ha tenido que dedicar el maestro a tocar el violín? Toda su vida. Pero ha encontrado el camino. No es mi camino, quizás no es el tuyo, pero hay caminos infinitos, hay caminos infinitos. El problema es que muchas veces no se reconocen porque, primero, no se ha esforzado, no se ha enseñado a los chavales a que todo cuesta. Hemos vivido unos años, desgraciadamente, donde todo era lo contrario. Exacto, todo era muy fácil. Claro, no importaba esforzarse, sino al revés. Los más listos eran los que cogían los atajos, los que menos se esforzaban y al final estaban a la vuelta de la esquina, ¿no? Sonriendo, sin darse cuenta que lo importante no es llegar, es todo el camino que tenemos que recorrer para llegar. Entonces, con ese mal ejemplo, realmente hemos hecho muchas generaciones que no han sabido valorar ni lo que tienen, ni se han preocupado en buscar nada más. Pero de verdad, yo que estoy muy en contacto con ellos, creo que eso está cambiando, que tenemos ahora generaciones de gentes con más ilusión, con más empuje y con mucho liderazgo entre ellos, muchísimo. Ojalá que así sea. Desde luego, cada vez lo que está claro es que la sociedad española cada vez tiene más emprendedores, que por lo menos arriesgan, ¿no? Como tú. Luego puede que el proyecto funcione bien o no funcione tan bien. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en tu caso? Cuando nos hablas y nos transmites esa fuerza, esa energía, ¿no? El esfuerzo con el que has tenido. Habrá momentos, me imagino, que como ese docente quemado del que antes hablaba, hayas pasado por horas bajas. Bueno, a lo largo de 14 años, que han sido 26 expediciones, te puedes imaginar que ha habido horas bajas, bajísimas y horas terribles, ¿no? Yo, por ejemplo, de los recuerdos peores que tengo, no son las cosas que me han pasado a mí, no es el romperme 5 costillas, el perder varias falanges, o el tener que renunciar a 50 metros de una cima, caer en una grita, esas cosas, ¿no? Sino sobre todo cuando he tenido que comunicar a las familias de las personas que han muerto a mi lado que su ser querido había desaparecido, ¿no? Creo que son de los momentos que peor he llevado, son en los momentos en que más ganas he tenido de tirar la toalla. Y si me he repuesto de esos momentos, quizás ha sido por el ejemplo que esas personas que no están con nosotros me han dado, cómo han vivido su vida al límite, cómo han llegado a perseguir sus sueños de tal forma que incluso han entregado su propia vida, ¿no? en ellos, y cómo para ellos merecía la pena. Para mí también merece la pena, porque yo tengo un miedo mucho mayor al miedo a perder la vida, que es el miedo a no conseguir en esta vida todo lo que quiero conseguir. Y eso me supone mucho más temor que el hecho de perder la vida. Supongo que al final con el miedo todos tenemos que caminar, ¿no? Todos tenemos que caminar y todos tenemos que ser valientes porque es la herramienta para controlar el miedo.
El miedo es algo además que es importante, el miedo nos mantiene vivos. Quiero decir, si no tuviésemos miedo yo estaría muerto hace mucho tiempo, ¿no? Yo he sabido renunciar cuando estaba muy cerca, he sabido esperar agazapado a que las condiciones de la montaña, y eso es producto del miedo, del temor, no el miedo irracional ese que te bloquea, ese es el que tenemos que evitar, ¿no? Ese miedo que nos paraliza, que no nos hace tomar ninguna decisión. Pero tener el miedo es normal y tenemos que ponernos pues, a tener esa herramienta que es el valor, es decir, esta situación la puedo superar, es más, la debo superar. Pues Carlos, supongo que en ese miedo muchas veces puede estar nuestra parte espiritual. Hay algunas preguntas de Twitter que he apuntado y que se hacen la pregunta de si has notado a Dios en tu vida y sobre todo a una altura como 8.800 metros, sí, más de ellos, ¿no? ¿Qué papel juega Dios y la espiritualidad en tu vida? Bueno, realmente, mira, en una expedición tienes que tener en cuenta que son una serie de personas fuertes, motivadas, con las ideas muy claras, pero que están sometidas a una presión extraordinaria. Y entonces, en ese periodo de tiempo que convivo ahí con un grupo de personas, que a veces son de mi país, a veces son de otro, pues sale lo mejor y lo peor de las personas. Y realmente la parte buena es extraordinaria, porque las personas acuden a eso que es su esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que son muy religiosas, realmente es cuando sacan toda esa religiosidad y la impregnan con los demás y lo viven, ¿no? Lo viven de una manera que yo creo que en su vida normal no lo viven. Cuando estamos muy cerca del peligro, cuando estamos muy cerca de tener que dar el do de pecho, las personas con religiosidad es cuando encuentran ese camino, ese confort en la fe, ese confort en que saben que no están solos en esa aventura, ¿no? Y saben que están acompañados, y entonces pues la verdad es que he encontrado y he visto y he vivido momentos de muchísima fe entre muchísima gente de la que me rodea, ¿no? Me alegro mucho. Nos llegan también preguntas en papel. Les recuerdo que pueden hacer siempre preguntas en papel a través de los papeles que tienen en la agenda dedicados para ello. Preguntas como siempre, ¿no? No con esas tecnologías. Sí, no. Y hay de todo tipo. Mira, esta persona nos pregunta, ¿cuál sería su receta para hacer la educación atractiva? Piénsatelo, porque como nos has dicho que antes de subir una cima hay que tener unos momentos de meditación, tú tranquilo que yo voy hablando hasta que tú más o menos tengas clara la receta o los ingredientes, y luego nosotros ya los vamos cocinando, que nos dedicamos a eso. Bueno, para mí la educación siempre ha sido atractiva, es decir, yo con 40 años me puse a estudiar toda la aviación durante 3 años, ¿no? Y iba a clase con chavalitos de 19, 20 años y era como el abuelo Cebolleta, pero para mí fue siempre atractivo, ¿no? A ver, yo creo que la clave de la educación, todos tenemos materias que nos gustan menos, pero en el fondo pues son pequeños escollos, porque cuando encontramos en la educación un camino, y eso es lo que hay que hacer ver a los jóvenes, que es un camino hacia una vida en la que ellos sean protagonistas de su propia vida. Nadie que no tenga educación puede liderar su vida, porque está a merced de otros. Es decir, la educación es esa herramienta fundamental para tener toda esa serie de armas para encaminar por donde tú quieras tu propia vida. Y eso hay que hacérselo comprender, porque incluso con ejemplos contrarios, como personas que han denostado la educación y que no han querido saber nada de ella, al final son esclavos de una vida en la que no quieren estar. Y esos ejemplos yo creo que son importantes. Hay veces que si no se puede ser un buen ejemplo hay que conformarse con ser una mala advertencia, ¿no? Pues eso también es aplicable aquí. Y también hay preguntas en Twitter que van dirigidas más hacia la parte económica. Y me parece muy interesante, porque de eso no nos has hablado. Sí. ¿De dónde sacaste la financiación para esos 14.000? Porque imaginamos que ese proyecto es un proyecto de gran envergadura y se necesita una economía importante para poder llevarlo a cabo. Ya sabes que hoy en día se lleva mucho el crowdfunding. Ayer estaba leyendo en la prensa sobre ese aspecto. No sé si hiciste una campaña de ese estilo. ¿Fueron tus ahorros? Cuéntanos. No, al principio del proyecto, evidentemente, pues no había otra forma de hacerlo, que era pues, el coger tus ahorros, el coger tu tiempo e invertirlo, ¿no? En el fondo es como cualquier empresa. Al final las empresas empiezan con una inversión inicial, ¿no?, de los propios socios, y en esto pues no fue distinto. Cuando tuve los primeros éxitos, cuando ya la empresa, digamos, empezó a dar beneficios, entre comillas, es cuando realmente puedes ofrecer un proyecto atractivo a patrocinadores que quieran entrar en él. ¿Por qué? No porque
sea una cosa de mecenazgo, sino porque realmente ven una oportunidad de sacar unos rendimientos económicos a la imagen de una expedición. Es decir, nosotros estos temas de valores, de esfuerzo, de superación, de trabajo en equipo, de imágenes espectaculares en las montañas, son un terreno muy atractivo para muchas empresas que hacen su marketing, que hacen sus presentaciones, sus productos nuevos, y nosotros pues vamos vestidos, como habéis visto, con los logos de esas empresas que a cambio del dinero necesario para financiar las expediciones y para vivir nosotros, es decir, para llevar nuestra vida profesional de la montaña, pues ellos reciben una serie de retornos publicitarios que a veces son anuncios en periódicos, anuncios en televisión, las propias imágenes de las escaladas para sus vídeos, o incluso, ¿por qué no?, charlas de formación a personal de sus empresas, charlas motivacionales, actividades indoor, outdoor. Al final hay muchas formas de tener ese retorno publicitario, pero sin duda es un negocio, quiere decir, es una empresa. Al final es ofrecer algo y obtener algo por ello. De financiación también hablaremos a lo largo de este congreso, porque es uno de los ejes también importantes dentro de la educación. A mí me gustaría saber, Carlos, tú que has sido alumno de escuelas católicas y bueno, ahora eres padre de familia y demás, ¿cómo recibes tú noticias sobre determinadas propuestas electorales que pretenden, por ejemplo, eliminar o se plantean, ¿no?, la asignatura de religión? Parece que acecha tormenta, ¿no?, hacia escuelas católicas. Y en gran parte este congreso nos va a hacer reafirmarnos en esa aseveración, ¿no?, en esa afirmación de sabemos educar, libertad y compromiso. Lo pone ahí, libertad. Libertad y compromiso. Libertad y compromiso han sido los ejes que yo creo que todas las sociedades avanzadas han puesto de manifiesto para que nadie quede fuera de las reglas, ¿no? Yo creo que mantener por parte de un Estado y los dirigentes políticos que están ahora, como bien decíamos antes, en plena campaña, pues yo creo que primero debería manifestarse muy claramente cuáles son las ideas que llevan en los programas educativos, porque al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Nunca quedan muy claras esas ideas y todo se diluye y al final no llevan líneas específicas. Y segundo, yo creo que deberían respetar la libertad individual de cada persona a educar a sus hijos de la manera que crean más conveniente, ¿no? Y eso pasa por dejar que los centros puedan impartir las asignaturas que consideren necesarias y que los padres puedan elegir el centro al que llevan a sus hijos, ¿no? Eso creo que es necesario y que además que no es nada extraño, que decir, no es una cosa anodina o que sea, es algo que tiene que ser así y que debe ser así y que es así en las sociedades avanzadas. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Chester. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Carlos Pauner, fuerte aplauso para él, por favor.